La princesa de Cleves. Madame de Lafayette. Primera parte. La magnificencia y la galantería no alcanzaron jamás en Francia tanto brillo como en los últimos años del reinado de Enrique II. Este príncipe era galante, de buen porte y enamorado. Aunque su pasión por Diana de Poitiers, duquesa de Valentinois, hubiera comenzado hacía más de 20 años, no era por eso menos violenta y no daba de ella testimonios menos notorios. Siendo muy diestro en todos los ejercicios físicos, estos eran una de sus más grandes ocupaciones. Todos los días había cacerías y partidos de pelota, bailes, corridas de sortija o parecidas distracciones. Los colores y las armas de la duquesa de Valentinois aparecían en todas partes, y ella misma se presentaba con las galas que podía ostentar la señorita de Lamarck, su nieta, que era entonces casadera. La presencia de la reina autorizaba la suya. Esta princesa era bella, aunque ya no fuera muy joven, amaba la grandeza, la magnificencia y los placeres. El rey había casado con ella cuando era todavía duque de Orleans y a la sazón era Delfín su hermano mayor, que murió en Tournon, príncipe que por su nacimiento y sus grandes cualidades, estaba destinado a llenar dignamente el sitio del rey Francisco I, su padre. El carácter ambicioso de la reina le hacía encontrar muy grato el reinar. Parecía soportar sin pena el afecto del rey por la duquesa de Valentinois, y no demostraba tenerle celos, pero era tal su disimulo que difícilmente podíanse penetrar sus sentimientos. Y la política la obligaba a atraer cerca de ella a aquella duquesa, porque así también atraía al rey. Este príncipe gustaba del trato de las mujeres, aun de aquellas de que no estaba enamorado. Permanecía todos los días en las estancias de la reina a la hora de reunión, a la que no dejaba de asistir todo lo más hermoso y elegante de uno u otro sexo. Jamás contó una corte con tantas mujeres bellas y tantos hombres admirablemente bien hechos. Parecía que la naturaleza se hubiera complacido en colocar todo lo que da de más bello en las más grandes princesas y en los más grandes príncipes. Isabel de Francia, que fue después reina de España, comenzaba a demostrar un ingenio sorprendente y la incomparable belleza que le fue tan funesta. María Estuardo, reina de Escocia, que se acababa de casar con el Delfín, y a quien se llamaba la reina Delfina, era una persona perfecta de espíritu y cuerpo, había sido educada en la corte de Francia. Tenía todas las distinciones de esta y había nacido con tantas aptitudes para las bellas cosas que, a pesar de ser muy joven, gustaba y entendía de ellas como nadie. La reina, su suegra y la señora, hermana del rey, gustaban de los versos, la comedia y la música. La afición que el rey Francisco I había tenido por la poesía y por las letras, reinaba todavía en Francia, y amando el rey, su hijo, los ejercicios del cuerpo, todos los placeres se reunían en la corte. Pero lo que hacía a esta corte bella y majestuosa era el número infinito de príncipes y de grandes señores de un mérito extraordinario. Los que voy a nombrar eran, por diferentes conceptos, el ornamento y la admiración de su siglo. El rey de Navarra atraía el respeto de todos por la grandeza de su rango y por la que lucía en su persona. Descollaba en la guerra, y el duque de Guisa despertaba por tal modo su emulación que más de una vez había dejado su puesto de general para ir a combatir junto a él, como un simple soldado, en los sitios de mayor peligro. Verdad es que el duque había dado tales pruebas del valor admirable, y había obtenido tan bellos éxitos, que ningún gran capitán podía mirarle sin envidia. Su valor era realzado por todas las otras grandes cualidades, tenía inteligencia vasta y profunda, alma noble y elevada y capacidad para la guerra y para los negocios. El cardenal de Lorena, su hermano, había nacido, con una ambición desmesurada, un espíritu despierto, una elocuencia admirable, y había adquirido una ciencia profunda, de la que se servía para hacerse importante defendiendo la religión católica, que comenzaba a ser atacada. El caballero de Guisa, a quien se llamó después el gran prior, era un príncipe querido de todo el mundo, guapo mozo, lleno de ingenio, de destreza y de un valor célebre en toda Europa. El príncipe de Conde encerraba en un cuerpo pequeño, poco favorecido por la naturaleza, un alma grande y altiva, y un ingenio que lo hacía agradable aún para los ojos de las más bellas mujeres. El duque de Nevers, cuya vida era gloriosa por sus hazañas en la guerra y por los grandes cargos que había desempeñado, aunque de edad algo avanzada, hacía las delicias de la corte. Tenía 3 hijos muy bien repartidos.
El segundo, al que llamaban el príncipe de Clevis, era digno de soportar la gloria de su nombre, era valiente y magnífico, y tenía una prudencia que no se encuentra en la juventud. El Vidame de Chartres, descendiente de la antigua casa de Vendôme, cuyo nombre no han desdeñado llevar príncipes reales, era igualmente distinguido en la gracia y en la galantería, era hermoso, de buena presencia, valiente, audaz y liberal. Todas estas buenas cualidades eran en él activas y notorias, en fin, era el único digno de compararse con el duque de Nemours, si es que alguien podía comparársele. Pero este príncipe era una obra maestra de la naturaleza. Lo que tenía de menos admirable era el ser el hombre mejor hecho y más bello del mundo. Lo que lo ponía por sobre los demás era un valor incomparable y tenía un encanto en el espíritu, el rostro y las acciones que jamás se vieron sino en él. Tenía una amenidad que gustaba igualmente a los hombres y a las mujeres, una destreza extraordinaria en todos los ejercicios, un modo de vestir que enseguida era copiado por todos, pero que resultaba inimitable, y en fin, un aire en toda su persona que hacía que solo se lo mirara a él en los sitios en que se presentaba. No había una dama en la corte cuya gloria no fuera haberle agradado, pocas de las que le habían agradado podían jactarse de haberlo resistido, y hasta varias a quienes no había amado habían estado apasionadas por él. Poseía tal suavidad y tal disposición a la galantería, que no podía dejar de tener algunas atenciones con aquellas que trataban de gustarle, de ahí que tuviera varias amantes y que fuese difícil saber a cuál amaba verdaderamente. Iba con frecuencia a casa de la reina Delfina. La belleza de esta princesa, su dulzura, el empeño que ponía en agradar a todos y la estimación particular que demostraba a este príncipe, dieron a menudo motivo para creer que alzaba los ojos hasta ella. Los señores de Guisa, de quienes era sobrino, habían aumentado mucho su crédito y su consideración con su casamiento. Su ambición los hacía aspirar a igualarse con les príncipes reales y a compartir el poder con el conde Estebel de Montmorency. El rey descansaba en él de la mayor parte del manejo de los negocios, y trataba al duque de Guisa y al mariscal de Saint-André como sus favoritos. Pero aquellos que el favor o los negocios ponían cerca de su persona, no podían mantenerse allí sino sometiéndose a la duquesa de Valentinois, y bien que ésta ya no fuera bella ni joven, gobernaba con un imperio tan absoluto, que se podía decir que era la señora de su persona y del Estado. El rey había querido siempre al conde Estebel, y así que comenzó a reinar lo hizo volver del destierro a que el rey Francisco I lo había enviado. La corte estaba dividida entre los señores de Guisa y el conde Estebel, que era sostenido por los príncipes reales. Uno y otro partido habían aspirado siempre a conquistar a la duquesa de Valentinois. El duque de Aumale, hermano del duque de Guisa, se había casado con una de sus hijas. El conde Estebel aspiraba a la misma alianza. No se contentaba con haber casado a su hijo mayor con Diana, hija del rey y de una dama del Piamonte, que se hizo religiosa cuando hubo dado a luz. Este casamiento luchó con muchos obstáculos a causa de las promesas que el señor de Montmorency le había hecho a la señorita de Pienes, una de las doncellas de honor de la reina, y bien que el rey los hubiera vencido con una paciencia y una bondad extremas, el conde Estebel no se creía bastante apoyado. O si no ponía de su lado a la duquesa de Valentinois y si no la separaba de los Guisas, cuya grandeza comenzaba a inquietar a la duquesa. Había retardado cuanto pudo el casamiento del Delfín con la reina de Escocia. La belleza y el espíritu sagaz y avanzado de esta joven reina, y la elevación que este casamiento daba a los señores de Guisa, le eran insoportables. Odiaba particularmente al cardenal de Lorena, este le había hablado con acritud y hasta con desprecio. Y ella veía que se estaba vinculando con la reina, de modo que el conde Estebel la encontró dispuesta a unirse con él, y a entrar en su alianza por medio del casamiento de la señorita de Lamarque, su nieta, con el señor de Anville, su segundo hijo, que le sucedió después en su puesto, bajo el reinado de Carlos IX. El conde Estebel no creyó encontrar obstáculos en el espíritu del señor de Anville para el casamiento, Corno los había encontrado en el espíritu del señor de Montmorency, pero, aunque las razones le permanecieran ocultas, las dificultades no fueron menores. El señor de Anville estaba perdidamente enamorado de la reina Delfina, y, por poca esperanza que tuviera en esa pasión, no se resolvía a contraer un compromiso que dividiría sus atenciones. El mariscal de Saint-André era la única persona en la corte que no se hubiera afiliado a su partido.
Era uno de los favoritos, y su favor no dependía más que de su persona. El rey lo quería desde la época en que era delfín, y después lo había hecho mariscal de Francia a una edad en que no se acostumbra pretender las menores dignidades. Su favor le daba un rango que sostenía con su mérito y con lo agradable de su persona, con una gran delicadeza en su mesa y en sus muebles, y con la más grande magnificencia que se hubiera visto nunca en un particular. La liberalidad del rey contribuía a esos gastos. Este príncipe llegaba hasta la prodigalidad para con los que quería. No tenía todas las grandes cualidades, pero tenía varias, y sobre todo la de amar la guerra y ser entendido en ella. Así es que había conseguido felices éxitos, y, si se exceptuaba la batalla de San Quintín, su reinado no había sido más que una serie de victorias. Había ganado en persona la batalla de Renti, el Piamonte había sido conquistado, los ingleses habían sido expulsados de Francia y el emperador Carlos V había visto terminar su buena suerte ante la ciudad de Metz, que había sitiado inútilmente con todas las fuerzas del Imperio de España. Sin embargo, como la desgracia de San Quintín había disminuido la esperanza de nuestras conquistas, y después la fortuna parecía haberse dividido entre los dos reyes, se encontraron insensiblemente dispuestos a la paz. La duquesa madre de Lorena había comenzado a hacer proposiciones en la época del casamiento del delfín, después siempre había habido alguna negociación secreta. Por último se eligió a Cercano, en el país de Artois, como lugar en que debía celebrarse la reunión. El cardenal de Lorena, el conde Estebel de Montmorency y el mariscal de Saint-André fueron en representación del rey, el duque de Alba y el príncipe de Orange, por Felipe II, y el duque y la duquesa de Lorena, fueron los mediadores. Los principales artículos eran el casamiento de Isabel de Francia con don Carlos, infante de España, y de la hermana del rey, con el señor de Saboya. El rey permaneció entretanto en la frontera y allí recibió la noticia de la muerte de María, reina de Inglaterra. Se envió al conde de Randán a Isabel, para cumplimentarla por su advenimiento al trono. Esta lo recibió con alegría, sus derechos a la corona estaban tan mal establecidos, que le era ventajoso verse reconocida por el rey. El conde la encontró instruida de los intereses de la corte de Francia y del mérito de los que la componían. Pero sobre todo la encontró tan llena de la reputación del duque de Nemours, le habló tantas veces de este príncipe y con tanto interés que, cuando el señor de Randán volvió y dio cuenta al rey de su viaje, le dijo que no había nada que el señor de Nemours no pudiera pretender de aquella princesa, y que no dudaba que fuera capaz de casarse con él. El rey le habló al príncipe aquella misma noche, le hizo contar por el señor de Randán todas sus conversaciones con Isabel, y le aconsejó que intentara aquel golpe de fortuna. El señor de Nemours creyó en un principio que el rey no le hablaba en serio. Pero al ver lo contrario le dijo, por lo menos, Sir, si me embarco en una empresa quimérica, por consejo y para el servicio de vuestra majestad, os suplico me guardéis el secreto hasta que el éxito me justifique ante el público, y que os dignéis no hacerme aparecer lleno de tan gran vanidad para piar. Entender que una reina que no me ha visto nunca quiera casarse conmigo por amor. El rey le prometió que solo hablaría de aquel asunto con el conde Estebel, y juzgó además que el secreto era necesario para tener buen éxito. El señor de Randán le aconsejaba al señor de Nemours que fuera a Inglaterra con el simple pretexto de viajar, pero el príncipe no se resolvió a hacer esto. Mandó a Ligneroles, su favorito, que era un mozo de ingenio, para explorar los sentimientos de la reina y tratar de establecer alguna relación. Esperando que llegara la hora de emprender ese viaje, fue a ver al duque de Saboya, que estaba entonces en Bruselas con el rey de España. La muerte de María de Inglaterra opuso grandes obstáculos a la paz. La asamblea se deshizo a fines de noviembre y el rey volvió a París. Entonces apareció una belleza en la corte que atrajo las miradas de todo el mundo, y hay que suponer que sería una belleza perfecta, puesto que causó admiración en un sitio en que se estaba muy acostumbrado a ver hermosas mujeres. Era de la misma casa que el vidamo de Chartres, y una de las más grandes herederas de Francia. Su padre había muerto joven y la había dejado bajo la guarda de la señora condesa de Chartres, su mujer, cuya fortuna, virtud y mérito eran extraordinarios. Después de haber perdido a su marido había pasado varios años sin ir a la corte. Durante su ausencia se había dedicado a la educación de su hija, pero no se ocupó solo en cultivar su espíritu y su belleza,
sino que también se preocupó de inculcarle el amor a la virtud. La mayor parte de las madres se imaginan que basta no hablar jamás de amores delante de las jóvenes para apartarlas de ellos. La señora Deschartres tenía una opinión opuesta, le hacía a menudo a su hija pinturas del amor, le mostraba lo que tiene de agradable, para persuadirla más fácilmente sobre lo que le enseñaba que encierra de peligroso. Le decía la poca sinceridad de los hombres, sus engaños y su infidelidad, las desgracias domésticas a que conducen los enredos, y le hacía ver, por otra parte, qué felicidad acompaña la vida de una mujer honesta, y cuánto brillo y elevación da la virtud a una persona hermosa y bien nacida. Pero también le hacía ver cuán difícil es conservar esta virtud mediante una extrema desconfianza de sí misma y gracias al empeño de no desprenderse de lo único que puede hacer la felicidad de una mujer, que es amar a su marido y ser amada por él. Aquella heredera era entonces uno de los grandes partidos que había en Francia, y aunque fuese muy joven ya se le habían propuesto varios casamientos. La señora Deschartres, que estaba muy orgullosa de ella, no encontraba nada digno de su hija. Al verla cumplir los 16 años quiso llevarla a la corte. Cuando llegó, el vidamo salió a recibirla, quedó sorprendido, y con razón, de la gran belleza de la señorita Deschartres, la blancura de su tez y sus cabellos rubios le daban un esplendor que nunca se había visto en otra. Todas sus facciones eran regulares, y su rostro y su persona estaban llenos de gracia y encanto. Al día siguiente de su llegada fue a escoger unas piedras finas a casa de un italiano que traficaba en ellas por todo el mundo. Aquel hombre había venido de Florencia con la reina, y se había enriquecido tanto, con su tráfico, que su casa antes parecía la de un gran señor que la de un mercader. Mientras estaba en ella, llegó el príncipe de Clevis y causóle tal sorpresa su belleza, que no le fue posible el disimulo. Y la señorita Deschartres no pudo dejar de sonrojarse al ver la impresión que le había causado, se rehízo, sin embargo, y no puso más atención en los actos de aquel príncipe que aquella que la urbanidad imponía para con un hombre tal como el que aparentaba ser. El señor de Clevis la miraba con admiración, y no podía comprender quién era aquella hermosa joven a quien no conocía. Veía sí, por su aire y por todo lo que la rodeaba, que debía ser de gran calidad. Su juventud le decía que era soltera. Pero, como no la acompañara la madre y el italiano la llamase señora, porque no la conocía, no sabía qué pensar, y la miraba fijamente con sorpresa. Advirtió que sus miradas la molestaban, cosa contraria a lo que ocurre generalmente con las jóvenes, quienes se complacen siempre en el efecto que hace su belleza, y hasta le pareció que, a causa de su presencia, tenía prisa en marcharse, y, en efecto, se retiró con bastante prontitud. El señor de Clevis se consoló con no perderla de vista, esperando que sabría quién era, pero quedó muy sorprendido al decírsele que no la conocían. Prendóse tanto de su belleza y del aire modesto que había notado en sus maneras que, desde aquel momento, concibió por ella una pasión y una estima extraordinarias. A la noche fue a casa de la hermana del rey. Esta princesa gozaba de gran consideración, a causa del ascendiente que ejercía sobre el rey su hermano, y este ascendiente era tan grande que el rey, al hacer la paz, consentía en devolver el Piamonte para que casara con el duque de Saboya. Aunque hubiera deseado toda su vida casarse, nunca habría querido hacerlo sino con un soberano, y no había aceptado por esa razón al rey de Navarra, cuando era duque de Vendôme, y siempre había deseado al señor de Saboya. Tenía inclinación por él desde que lo viera en Niza en la entrevista con rey Francisco y del Papa Pablo III. Como tenía mucho ingenio y gran discernimiento para las cosas bellas, atraía a todas las personas honestas y había momentos en que toda la corte estaba en su casa. El señor de Clevis fue a ella como de costumbre. Estaba tan preocupado con la gracia y la belleza de la señorita Deschartres, que no podía hablar de otra cosa. Contó en alta voz su aventura y no se cansaba de colmar de elogios a la joven desconocida que había visto. La princesa le dijo que no había ninguna persona como la que él describía y que, si hubiese alguna, sería conocida por todo el mundo. La señora de Dampierre, que era su dama de honor y amiga de la señora Deschartres, al oír aquella conversación se aproximó a la princesa y le dijo en voz baja que era sin duda a la señorita Deschartres a quien se refería el señor de Clevis. La princesa se volvió hacia él y le dijo que, si quería volver a su casa al día siguiente, le haría ver a la belleza de que estaba tan prendado. La señorita Deschartres apareció,
en efecto, al día siguiente y fue recibida por las reinas con todos los agasajos que se puede imaginar, causando tal admiración en todos, que no oía a su alrededor más que elogios. Los recibía con una modestia tan noble que parecía que no los oyera o que al menos no la halagaran. Enseguida pasó a casa de la hermana del rey. Esta princesa, después de ponderar su belleza, le contó la sorpresa que le había causado al señor de Clevis. Este príncipe entró un momento después. Venid, le dijo. Venid, si no os cumplo mi palabra, y si al mostraros a la señorita Deschartres, no os hago ver a la belleza que buscabais, agradecedme al menos que le haya hecho saber la admiración que ya sentíais por ella. El señor de Clevis se alegró al saber que aquella joven que había encontrado atrayente era de calidad proporcionada a su belleza. Se aproximó a ella y le suplicó recordara que había sido el primero en admirarla y que, sin conocerla, había sentido por ella toda la estimación y el respeto que le eran debidos. El caballero de Guisa, y él, que eran amigos, salieron juntos de casa de la princesa. Ponderaron a la señorita Deschartres, primero, sin reparo, les pareció, por último, que la elogiaban demasiado, y los dos cesaron de decir lo que pensaban de la joven, pero no pudieron dejar de hablar de ella en todos los sitios que, en los días siguientes, se encontraron. Aquella nueva belleza fue durante muchos días el tema de todas las conversaciones. La reina le hizo grandes elogios, y tuvo con ella extraordinaria consideración. La reina Delfina la hizo una de sus favoritas y le pidió a la señora Deschartres que la llevara a menudo a verla. Las hijas del rey la mandaban a buscar para que participara de sus diversiones, en fin, era amada y estimada de toda la corte, excepto de la señora de Valentinois. No era que aquella belleza le causara recelos. Una experiencia demasiado larga la había convencido de que no tenía nada que temer respecto del rey. Pero sentía tanto odio por el vidamo Deschartres, a quien había deseado unir a ella mediante el casamiento de una de sus hijas, y que había acabado por aliarse a la reina, que no podía mirar favorablemente a una persona que llevaba su nombre, y por quien él demostraba una gran amistad. El príncipe de Clevis se enamoró apasionadamente de la señorita Deschartres, y deseaba ardientemente casarse con ella, pero temía que el orgullo de la señora Deschartres no consintiera darle su hija a un hombre que no era el mayorazgo de su casa. Sin embargo, aquella casa era tan grande, y el conde de Iu, que era el mayor, acababa de casarse con una persona tan allegada a la casa real, que era más bien la timidez que causa el amor que verdaderas razones lo que motivaba los temores del señor de Clevis. Tenía gran número de rivales, el caballero de Guisa le parecía el más temible de todos por su nacimiento, por su mérito y por el brillo que el favor daba a su casa. Este príncipe se había enamorado de la señorita Deschartres desde el primer día que la viera. Se había dado cuenta de la pasión del señor de Clevis, como el señor de Clevis había echado de ver la suya. Aunque fuesen amigos, el apartamiento que causan las mismas pretensiones no les había permitido explicarse juntos, y su amistad se había enfriado sin que tuvieran el ánimo necesario para poner las cosas en claro. La suerte que había tenido el señor de Clevis en haber sido el primero en ver a la señorita Deschartres, le parecía un buen presagio, y creía tener alguna ventaja sobre sus rivales, pero preveía grandes obstáculos por parte del duque de Nevers, su padre. Este duque tenía estrechas vinculaciones con la duquesa de Valentinois. Esta era enemiga del vidamo y esta razón era bastante para impedir que el duque de Nevers consintiera en que su hijo pensara siquiera en su sobrina. La señora Deschartres, que tanto empeño había puesto en inspirar la virtud a su hija, no cesó de tener los mismos cuidados en un sitio en que eran tan necesarios, y en el que había tantos ejemplos muy peligrosos. La ambición y la galantería eran el alma de aquella corte, y ocupaban igualmente a los hombres y a las mujeres. Había tantos intereses y tantas camarillas diferentes, y los demás tomaban tanta parte en ellos, que el amor se mezclaba siempre a los negocios y los negocios al amor. Nadie vivía tranquilo ni indiferente, se pensaba en ascender, en agradar, en servir o perjudicar, no se conocía ni el tedio ni la ociosidad, y se estaba siempre ocupado en divertirse o en intrigar. Las damas tenían vinculaciones particulares con la reina Delfina, con la reina de Navarra, con la hermana del rey, o con la duquesa de Valentinois. Las inclinaciones, las razones del bien parecer, o las analogías de carácter formaban estas diferentes vinculaciones. Las que ya no eran muy jóvenes y hacían profesión de una virtud más austera,
Eran adictas a la reina. Las más jóvenes buscaban la alegría y la galantería, constituían la corte a la reina Delfina. La reina de Navarra tenía sus favoritas, era joven y ejercía influjo sobre el rey, su marido. Estaba unida al conde de Estebel y esto le daba mucha influencia. La hermana del rey se conservaba aún hermosa y atraía a varias damas junto a ella. La duquesa de Valentinois contaba con todas las que se dignaba mirar. Pero pocas mujeres le eran agradables, y, excepto algunas que contaban con su familiaridad y su confianza, cuyo humor era parecido al suyo, no las recibía en su casa sino los días en que le agradaba tener una corte como la de la reina. Todos estos grupos tenían emulación y envidia los unos de los otros. Las damas que los componían también se celaban entre ellas, o a causa del favor o a causa de los amantes. Los intereses de grandeza y de elevación se encontraban a menudo unidos a esos otros intereses menos importantes, pero no menos tangibles, así es que había una cierta agitación sin desorden en esta corte, lo que la hacía muy agradable, pero también muy peligrosa para una joven. La señora Deschartres veía este peligro, y no pensaba más que en los medios de preservar de ellos a su hija. Le rogó, como amiga y no como madre, que le confiara todas las galanterías que le dijeran, y le prometía ayudarla en las cosas en que con frecuencia no se sabe qué hacer cuando se es joven. El caballero de Guisa, demostró de tal manera sus sentimientos y propósitos respecto de la señorita Deschartres, que no había quien los ignorara. Sin embargo, le parecía un imposible lo que deseaba. Sabía bien que no era un partido que conviniera a la señorita Deschartres, a causa de la poca fortuna que poseía para sostener su rango. Y sabía también que sus hermanos no aprobarían que se casara, a causa del rebajamiento que el matrimonio de los segundones acarrea por lo regular en las grandes casas. El cardenal de Lorena le hizo ver muy luego que no se equivocaba. Condenó el interés que demostraba por la señorita Deschartres con un calor extraordinario, pero no le dijo las verdaderas causas. Este cardenal odiaba al vidamo, siendo esto un secreto que se reveló más tarde. Hubiera más bien consentido en que su hermano contrajera cualquier otra alianza que la del vidamo, y declaró tan públicamente su oposición, que la señora Deschartres se sintió vivamente ofendida. Puso empeño en hacer ver que el cardenal de Lorena no tenía nada que temer, declarando que no pensaba en aquel casamiento. El vidamo adoptó la misma conducta, y la del cardenal de Lorena le ofendió aún más que a la señora Deschartres, porque conocía mejor su causa. El príncipe de Clevis no había dado menores muestras públicas de su pasión que el caballero de Guisa. El duque de Nevers conoció aquel afecto con pesar, creyó, sin embargo, que le bastaría hablarle a su hijo para hacerlo cambiar de conducta. Pero quedó muy sorprendido al ver que tenía el propósito formal de casarse con la señorita Deschartres. Le censuró su resolución, se irritó y ocultó tan poco la causa de su enojo, que la noticia se esparció enseguida en la corte, y llegó hasta la señora Deschartres. Esta no había dudado de que el señor de Nevers consideraría el casamiento de su hija como ventajoso para su hijo. La sorprendió mucho que la casa de Clevis y la de Guisa temiesen su alianza en vez de buscarla. El despecho que esto le causó la hizo pensar en buscar para su hija un partido que la pusiera por encima de todos los que la creían inferior a ellos. Después de haberle examinado todo se detuvo en el príncipe Delfín, hijo del duque de Montpensier. Se trataba entonces de casarle y era lo mejor que había en la corte. Como la señora Deschartres tenía mucho ingenio, secundada por el vidame, que era muy considerado, y como en efecto su hija era un gran partido, procedió con tanta habilidad y éxito, que el señor de Montpensier pareció desear aquel matrimonio, y se creía que no podría encontrar dificultades. El vidamo, que sabía la adhesión del señor de Anville por la reina Delfina, creyó que debía emplear el poder que esta princesa tenía sobre aquel para inducirlo a servir a la señorita Deschartres acerca del rey y acercar al príncipe de Montpensier, de quien era amigo íntimo. Le habló del caso a la reina, y ésta entró con gusto en un asunto en el que se trataba de la elevación de una persona a quien quería mucho. Se lo atestiguó al vidamo y le aseguró que, aunque estaba cierta de que iba a hacer algo desagradable al cardenal de Lorena, su tío, pasaría sin reparo por encima de esa consideración, porque tenía motivos para quejarse de él, pues todos los días defendía los intereses de la reina contra los de él. Los enamorados siempre se huelgan de que algún pretexto les dé motivo para hablar a aquellos que los aman.
Cuando el vidamo se hubo separado de la Delfina, ésta le ordenó a Chastelard, que era favorito del señor de Anville, y que sabía la pasión que éste tenía por ella, que fuese a decirle de su parte que a la tarde se encontrara en la recepción de la reina. Chastelard recibió este encargo con mucha satisfacción y respeto. Este gentilhombre era del Delfinado, pero su mérito y su ingenio, le ponían por encima de su nacimiento. Era recibido y bien tratado por todos los grandes señores de la corte. El favor de la casa de Montmorency le había particularmente vinculado al señor de Anville. Era apuesto mozo, hábil en todos los ejercicios. Cantaba agradablemente y hacía versos, y tenía un espíritu galante y apasionado, tan del agrado del señor de Anville, que éste le hizo confidente del amor que sentía por la reina Delfina. Aquella confidencia lo aproximaba a esta princesa, y fue viéndola con frecuencia como dio comienzo la desgraciada pasión que le quitó la razón y le costó la vida. El señor de Anville no faltó aquella tarde a la recepción de la reina. Quedó muy contento de que la Delfina lo hubiera escogido para ocuparse en conseguir una cosa que ella deseaba, y le prometió obedecer exactamente sus órdenes. Pero la señora de Valentinois, que había sido advertida de aquel proyecto de matrimonio, se le había adelantado con mucho celo y había prevenido de tal manera al rey que, cuando el señor de Anville le habló, le hizo ver que no lo aprobaba, y hasta le ordenó que se lo dijera al príncipe de Montpensier. Puede imaginarse la impresión que le causó a la señora Deschartres la ruptura de un enlace que había deseado tanto, y cuyo fracaso daba tanta ventaja a sus enemigos y hacía tanto daño a su hija. La reina Delfina le expresó a la señorita Deschartres, junto con mucha amistad, el disgusto de no haberle podido ser útil. Ya veis, le dijo, que tengo mediocre poder. Soy tan odiada por la reina y por la duquesa de Valentinois, que es difícil que ellas o los que están bajo su dependencia, no se atraviesen en todas las cosas que deseo. Sin embargo, agregó, yo nunca he pensado más que en agradarlas. De manera que no me odian más que a causa de la reina, mi madre, que en otros tiempos les dio inquietud y celos. El rey estuvo enamorado de ella antes que lo estuviera de la señora de Valentinois, y en los primeros años de su casamiento, cuando aún no tenía hijos, aunque amara a esa duquesa, pareció casi resuelto a divorciarse para casarse con la reina mi madre. La señora de Valentinois, que temía a una mujer que él había amado tanto, y cuya belleza y talento podían aminorar su favor, se alió al conde de Estebel, que tampoco deseaba que el rey casara con una hermana de los señores de Guisa. Consiguieron la ayuda del finado rey, y aunque aquel odiara mortalmente a la señora de Valentinois, como amaba a la reina, trabajó para impedir que el rey se divorciara. Mas para quitarle por completo la idea de casar con mi madre, arreglaron su casamiento con el rey de Escocia, que era viudo de la señora Magdalena, hermana del rey, y lo hicieron porque era el más rápido de concertar, faltando a los compromisos contraídos con el rey de Inglaterra, que la deseaba ardientemente. En poco estuvo que aquella conducta no determinase una ruptura entre los dos reyes. Enrique VIII no podía consolarse de no haber tenido por esposa a la reina, mi madre, y cualquiera otra princesa que se le propusiera, decía que nunca reemplazaría a la que le habían quitado. Es verdad también que la reina, mi madre, era una belleza perfecta, y que es cosa notable que, siendo viuda de un duque de Longueville, 3 reyes desearan casar con ella. Su desgracia hizo que se la diera al menos importante y que se la llevara a un reino donde solo tiene disgustos. Dicen que me parezco a ella, temo parecérmele también en su desgraciado destino, y, sean cuales fueren las felicidades que parecen prepararse para mí, dudo que llegue a gozarlas. La señorita Deschartres dijo a la reina que esos tristes presentimientos estaban tan mal fundados que no los conservaría mucho tiempo, y que no debía dudar de que su felicidad correspondería a las apariencias. Nadie se atrevía ya a pensar en la señorita Deschartres, por temor de disgustar al rey, o de fracasar al pretender una joven que había esperado casar con un príncipe real. Ninguna de estas consideraciones contuvo al señor de Clevis. La muerte del duque de Nevers, su padre, que ocurrió por entonces, lo dejó en entera libertad de seguir su inclinación, y así que el reparo del luto hubo pasado, no pensó más que en los medios de casarse con la señorita Deschartres. Se felicitaba de poder hacer la proposición en un momento en que los sucesos ocurridos habían alejado los otros partidos, y en el que estaba casi seguro de que no se le rechazaría.
Lo que turbaba su contento era el temor de no serle agradable, y hubiera preferido la felicidad de gustarle a la certidumbre de casarse con ella sin ser amado. El caballero de Guisa le había dado ciertos celos, pero como estos más estaban fundados en el mérito de este príncipe que en ninguno de los actos de la señorita Deschartres, solo pensó en tratar de descubrir si era bastante afortunado para que ella sintiera el mismo afecto que él tenía por la joven. No la veía sino junto a las reinas y en las reuniones, era difícil mantener una conversación particular. Encontró, sin embargo, el medio, y le habló de su propósito y de su pasión con todo el respeto imaginable. La instó para que le dijera qué sentimientos tenía por él, y le dijo que los que ella le inspiraba eran de tal naturaleza que lo harían eternamente desgraciado si ella solo obedeciera por deber la voluntad de su señora madre. Como la señorita Deschartres tenía un corazón muy noble y recto, la llenó de gratitud la conducta del príncipe de Clevis. Esta gratitud dio a sus respuestas y a sus palabras un cierto aire de dulzura que bastó para fomentar la esperanza en un hombre tan locamente enamorado como lo estaba el príncipe, de modo que dio por realizado, en parte lo que deseaba. Ella le dio cuenta a su madre de aquella conversación, y la señora Deschartres le dijo que el señor de Clevis tenía tanta grandeza y buenas cualidades, y que demostraba tal cordura para su edad que, si su hija se sentía inclinada a casarse con él, ella consentiría con gusto. La señorita Deschartres respondió que ella le encontraba las mismas buenas cualidades, que casaría con él con menos repugnancia que con otro, pero que no sentía ninguna inclinación particular por su persona. Al día siguiente aquel príncipe hizo hablar a la señora Deschartres. Aceptó la proposición que se le hacía, y no temió darle a su hija un marido a quien no pudiera amar, casándola con el príncipe de Clevis. Se ajustaron las condiciones, se le habló al rey y aquel casamiento fue sabido por todos. El señor de Clevis estaba satisfecho, sin sentirse no obstante, enteramente feliz. Veía con mucha pena que los sentimientos de la señorita Deschartres no pasaban de los de la estima y la gratitud, y no podía jactarse de que ocultara otros más halagadores, porque el estado en que se hallaban le permitía demostrarlo sin chocar su extremada modestia. No pasaba día sin que él le expresara sus quejas. Es posible, le decía, que yo no pueda ser feliz al casarme con vos. Sin embargo, es cierto que no lo soy. No tenéis para mí más que una especie de bondad que no puede satisfacerme, no tenéis ni impaciencia, ni inquietud, ni pena. Mi pasión no os impresiona más de lo que un afecto que no tuviera más fundamento que las ventajas de vuestra fortuna, y no los encantos de vuestra persona. Sois injusto al quejaros, le respondía la joven. No sé qué podéis desear más allá de lo que hago, y creo que el bien parecer no permite que haga otra cosa. Es cierto, le replicaba él, que me dais ciertas apariencias de las que estaría contento si hubiese algo más allá. Pero, en lugar de conteneros, el bien parecer es lo único que os hace obrar como lo hacéis. No observo vuestra inclinación ni vuestro cariño, y mi presencia no os causa ni placer ni turbación. No es posible que dudéis, replicaba ella, de que tengo placer en veros, y no podéis tampoco dudar de que vuestra vista me turba. No me engaña vuestro sonrojo, respondía el príncipe. Es un sentimiento de modestia y no un movimiento de vuestro corazón, y no deduzco de eso más de lo que debo deducir. La señorita Deschartres no sabía qué responder, pues esos distingos estaban por encima de sus conocimientos. El señor de Clevis veía muy claro que lejos estaba ella de tener por él los sentimientos que podían satisfacerle, puesto que hasta le parecía que ella no los entendía. El caballero de Guisa regresó de viaje pocos días antes de las bodas. Eran tantos los obstáculos invencibles que había encontrado a su propósito de casarse con la señorita Deschartres, que no le había quedado esperanza de triunfar, pero, sin embargo, le afectó sensiblemente el verla casar con otro. Este dolor no apagó su pasión, y siguió tan enamorado como antes. La señorita Deschartres no ignoraba los sentimientos que este príncipe abrigaba por ella. Él le hizo saber, a su regreso, que ella era la causa de la extremada tristeza que se pintaba en su rostro. Y tenía tanto mérito y tantos atractivos que era difícil hacerle desgraciado sin tenerle alguna lástima. Así es que ella no podía dejar de compadecerle, pero esa piedad no la arrastraba a tener otros sentimientos, y contaba a su madre el pesar que le causaba la afección de aquel príncipe. La señora Deschartres admiraba la sinceridad de su hija,
y la admiraba con razón, porque jamás nadie la tuvo mayor y más natural, pero no admiraba menos que su corazón no se conmoviera, tanto más cuanto bien veía que el príncipe de Clevis tampoco le había interesado más que los otros. Esto fue causa de que se empeñara en hacerle querer a su marido, y que comprendiera lo que debía a la inclinación que había sentido por ella antes de conocerla, y a la pasión que le había demostrado prefiriéndola a todos los otros partidos, en una época en que nadie se atrevía a pensar en ella. El casamiento se realizó, la ceremonia se hizo en el Louvre, y por la noche el rey y las reinas fueron a cenar en casa de la señora Deschartres con toda la corte, siendo recibidos con una magnificencia admirable. El caballero de Guisa no se atrevió a distinguirse de los demás, no asistiendo a la ceremonia, pero fue tan poco dueño de su tristeza, que era fácil advertirla. El señor de Clevis no encontró que la señorita Deschartres cambiara de sentimientos al cambiar de nombre. La calidad de marido le dio los más grandes privilegios, pero no le conquistó otro sitio en el corazón de su mujer. De modo que, aun siendo su marido, no dejó de ser su novio, porque siempre le quedaba que desear algo más allá de la posesión. Y aunque ella viviera perfectamente con él, no se sentía completamente feliz. Conservaba por ella pasión violenta e inquieta que turbaba toda su felicidad. Los celos no tenían parte en esa turbación, jamás marido lo sintió menos, y jamás mujer estuvo más lejos de darlos. Ella estaba, sin embargo, expuesta, en medio de la corte, iba todos los días a ver a las reinas y a la hermana del rey. Todos los hombres jóvenes y galantes la veían en su casa, y en la del duque de Nevers, su cuñado, cuya casa estaba abierta a todo el mundo. Pero tenía un aire que inspiraba tal respeto y que parecía tan distante de la galantería, que el mariscal de Saint-André, aunque audaz y sostenido por el favor del rey, estaba prendado de su belleza y no se lo demostraba sino con sus cuidados y atenciones. Varios otros estaban en la misma condición. Y la señora Deschartres agregaba a la cordura de su hija una conducta tan estricta que acababa por hacerla parecer una persona a la que no se podía llegar. La duquesa de Lorena, al trabajar por la paz, había también trabajado por el casamiento del duque de Lorena, su hijo. Había sido concertado con Claudia de Francia, segunda hija del rey. Los esponsales quedaron fijados para el mes de febrero. Entretanto, el duque de Nemours había permanecido en Bruselas, completamente lleno y ocupado de sus planes sobre Inglaterra. Recibía de allí o enviaba continuamente correos. Sus esperanzas aumentaban todos los días, y por último Ligneroyes le escribió que era ya tiempo de que fuera personalmente a concluir lo que ya estaba comenzado. Recibió esta noticia con toda la alegría que puede tener un joven ambicioso, que se ve elevado al trono solamente por su reputación. Su espíritu se había ido acostumbrando insensiblemente a la grandeza de aquella fortuna, y, así como al principio la había rechazado como una cosa que no podía conseguir, las dificultades se habían borrado de su imaginación y ya no veía obstáculos. Mandó dar órdenes urgentes a París para hacer preparar su magnífico equipaje, a fin de aparecer en Inglaterra con un brillo proporcionado al objeto que allá le llevaba, y él mismo se apresuró para ir a la corte con objeto de asistir al casamiento del señor de Lorena. Llegó la víspera de los esponsales, y, el mismo día de su llegada, fue a darle cuenta al rey del estado de su proyecto y recibir sus órdenes y consejos para lo que le restaba hacer. Fue después a ver a las reinas. La señora de Clevis no estaba con ellas, de modo que no le vio ni supo siquiera su llegada. Ella había oído hablar a todos de aquel príncipe como del más hermoso y más agradable de la corte. Y sobre todo la Delfina se lo había pintado de tal modo y le había hablado de él tantas veces, que le había dado curiosidad y hasta impaciencia por verlo. Pasó todo el día de los esponsales en su casa preparándose para asistir al baile y al festín regio que se haría en el Louvre. Cuando llegó causaron admiración su belleza y su tocado. Comenzó el baile, y como ella debía bailar con el señor de Guisa, se produjo bastante ruido hacia la puerta de la sala, como si entrara alguien a quien se hiciera lugar. La señora de Clevis acabó de bailar, y, mientras que buscaba con los ojos a alguien para tomarle de compañero, el rey le gritó que eligiera al que acababa de llegar. Se volvió, y vio a un hombre, que creyó desde un principio que debía ser el duque de Nemours, caminando por encima de unas sillas para llegar al sitio en que se bailaba. Aquel príncipe estaba de tal suerte hecho, que era difícil que una mujer no se sorprendiera al verle,
por vez primera, sobre todo aquella noche, en que el cuidado con que se había vestido aumentaba el brillo de su persona. Pero era también difícil ver a la señora de Clevis por primera vez sin sentir gran admiración. El señor de Nemours quedó tan sorprendido de su belleza que, cuando estuvo cerca de ella y le hizo la reverencia, no pudo dejar de dar muestras de su admiración. Cuando comenzaron a bailar se produjo en la sala un murmullo de ponderaciones. El rey y las reinas recordaron que ambos no se conocían y les pareció cosa singular verlos bailar juntos sin conocerse. Los llamaron cuando hubieron concluido de danzar, y sin darles tiempo de hablar a nadie les preguntaron si no deseaban saber quiénes eran y si lo sospechaban. En cuanto a mí, señor, dijo el señor de Nemours, no tengo incertidumbre. Pero, como la señora de Clevis no tiene las mismas razones para adivinar quién soy que las que yo tengo para saber quién es ella, desearía mucho que vuestra majestad le hiciera saber mi nombre. Me imagino, dijo la delfina, que sabe tan bien vuestro nombre como vos el de ella. Os aseguro, señora, repuso la señora de Clevis, que parecía algo confusa, que no adivino tan bien como pensáis. Lo adivináis muy bien, respondió la delfina, y hay hasta algo de halagador para el señor de Nemours, en el no querer confesar que le conocéis sin haberle nunca visto. La reina los interrumpió para hacer seguir el baile. El señor de Nemours eligió a la reina delfina, y hay hasta algo de halagador para el señor de Nemours, en no querer confesar antes de que fuera a Flandes, pero en toda la noche no pudo admirar más que a la señora de Clevis. El caballero de Guisa, que no había dejado de adorarla, estaba a sus pies, y lo que acababa de pasar le había causado un dolor profundo. Aquello le pareció como un presagio de que la fortuna había dispuesto que el señor de Nemours se enamoraría de la señora de Clevis. Y, fuese que en efecto alguna turbación se trasluciera en su rostro, o que los celos le hicieran ver al caballero de Guisa más allá de la realidad, le pareció que la vista de aquel príncipe le había impresionado, y no pudo dejar de decirle que el señor de Nemours era muy afortunado en trabar con Osim. Y entó con ella por medio de una aventura que tenía algo de galante y de extraordinario. La señora de Clevis volvió a su casa tan preocupada con lo que había pasado en el baile que, aunque era muy tarde, fue a la alcoba de su madre para contárselo, y le ponderó al señor de Nemours con cierto tono que le dio a la señora de Chartres la misma idea que tuvo el caballero de Guisa. Al día siguiente se verificaron las bodas. La señora de Clevis vio en ellas al señor de Nemours y le encontró un aspecto y una gracia tan admirables que quedó más sorprendida aún. Los días siguientes, lo vio en las reuniones de la reina delfina. Lo vio jugar a la pelota con el rey, lo vio correr la sortija, lo oyó hablar. Pero lo vio siempre sobrepasar de tan lejos a los demás y hacerse de tal modo dueño de la conversación donde quiera que estuviese, por el aire de su persona, y por la amenidad de su espíritu, que hizo en poco tiempo gran impresión sobre su corazón. Verdad es que, como el señor de Nemours sentía por ella una inclinación violenta que le daba esa suavidad y ese brío que prestan los primeros deseos de agradar, estaba más amable aún que de costumbre. De modo que, viéndose tan a menudo, viendo una y otro que eran lo más perfecto que había en la corte, era difícil que no se agradaran infinitamente. La duquesa de Valentinois estaba en todas las diversiones, y el rey tenía para con ella la misma vivacidad y las mismas atenciones que en los comienzos de su pasión. La señora de Clevis, que estaba en esa edad en la que no se cree que una mujer puede ser amada cuando ha pasado los 25 años, miraba con extremada sorpresa el afecto que el rey tenía por aquella duquesa, que era abuela y que acababa de casar a su nieta. Le hablaba a menudo de esto a la señora de Chartres. Es posible, señora, le decía, que haga tanto tiempo que el rey está enamorado de ella. ¿Cómo pudo vincularse a una persona que era mucho mayor que él, que había sido amante de su padre, y que lo es todavía de muchos otros, según he oído decir? Es cierto, le respondía aquella, que no es ni el mérito ni la fidelidad de la señora de Valentinois lo que hizo nacer la pasión del rey, ni lo que la ha conservado, y es por esto también que no es disculpable, porque si esa mujer hubiera sido joven y bella, como es elevada su cuna. Si hubiera tenido el mérito de no haber amado nunca, si hubiera amado al rey con una fidelidad exacta, si lo hubiera amado solo por su persona, sin interés de grandeza ni de fortuna, y sin servirse de su poder más que para cosas agradables al propio rey, hay que confesar que hubiera costado esfuerzo. O el no ponderar el gran afecto que este príncipe tiene por ella. Si yo no temiera, prosiguió la señora de Chartres,
que vos dijerais de mí lo que se dice de todas las mujeres de mi edad, que les gusta contar las cosas de sus tiempos. Os haría saber el comienzo de la pasión del rey por esa duquesa, y varias cosas de la corte del finado rey, que tienen mucha relación con las que ocurren ahora. Muy lejos de acusaros, repuso la señora de Clevis, de relatar las historias pasadas, deploro, señora, que no me hayáis instruido de las presentes, respecto de los diversos intereses y las diversas vinculaciones de la corte. Los ignoro de tal modo que creía, hasta hace pocos días, que el señor conde Estebel estaba en muy buena relación con la reina. Teníais una opinión bien opuesta a la verdad, respondió la señora Deschartres. La reina odia al conde Estebel, y si llega a tener ella algún poder, demasiado lo notará él. Ella sabe que le ha dicho varias veces al rey que de todos sus hijos solo los naturales se le parecen. Jamás hubiera sospechado ese odio, interrumpió la señora de Clevis, después de haber visto la asiduidad con que la reina le escribía al conde Estebel durante su prisión, la alegría que demostró a su vuelta, y oyéndola llamarle siempre mi compadre, lo mismo que hace el rey. Si vais a juzgar aquí por las apariencias, respondió la señora Deschartres, os engañaréis a menudo, lo que parece, no es casi nunca la verdad. Pero, volviendo a la señora de Valentinois, ya sabéis que se llama Diana de Poitiers. Su casa es muy ilustre. Desciende de los antiguos duques de Aquitania, su abuela era hija natural de Luis XI, y, en fin, todo es grande en su nacimiento. Saint-Vallier, su padre, se encontró mezclado en el asunto del conde Estebel de Borbón, de que habéis oído hablar. Se le condenó a ser decapitado y conducido al cadalso. Su hija, cuya belleza era admirable, y que ya había agradado al finado rey, procedió tan hábilmente, valiéndose no sé de qué medios, que obtuvo la vida de su padre. Se le comunicó su gracia en el momento en que no esperaba más que el golpe de la muerte. Pero el miedo le había impresionado tanto, que perdió el conocimiento, y murió pocos días después. Su hija apareció en la corte como querida del rey. El viaje de Italia y la prisión de este príncipe interrumpió esta pasión. Cuando volvió de España, y la regente se adelantó a recibirle en Bayona, llevó a todas sus hijas, entre las cuales iba la señorita de Piceleu, que fue después la duquesa de Etampes. El rey se enamoró de ella. Era inferior en nacimiento, en ingenio y en belleza a la señora de Valentinois, y la única ventaja que tenía sobre ella era su fresca juventud. Yo le oí decir varias veces que había nacido el día en que Diana de Poitiers se había casado. Se lo hacía decir el odio y no la verdad, porque estaría bien equivocada si la duquesa de Valentinois no casó con el señor de Bressé, gran senescal de Normandía, al mismo tiempo que el rey se enamoró de la señora de Etampes. Jamás hubo odio más grande que entre esas dos mujeres. La duquesa de Valentinois no podía perdonarle a la señora de Etampes el haberle quitado el título de querida del rey. La señora de Etampes tenía violentos celos contra la señora de Valentinois, porque el rey mantenía relaciones con ella. Este príncipe no tenía una fidelidad exacta con sus queridas, había siempre una que tenía el título y los honores, pero las que llamaban de la pequeña banda, se lo repartían sucesivamente. La pérdida del Delfín, su hijo, que murió en Tournon, y se le supuso envenenado, le causó una honda aflicción. No tenía el mismo cariño ni la misma afición por su segundo hijo, que reina presentemente, no le encontraba bastante audacia ni bastante vivacidad. Se lamentó de esto un día hablando con la señora de Valentinois y ella le dijo que quería hacer que se enamorase de ella para tornarlo más vivo y más agradable. Lo consiguió, como lo veis. Hace más de 20 años que esa pasión dura, sin que hayan podido alterarla ni el tiempo ni los obstáculos. El finado rey se opuso en un principio. Y sea que aún amara a la señora de Valentinois lo bastante para tener celos, o ya lo impulsara la duquesa de Etampes, que estaba desesperada de que el Delfín se vinculara con su enemiga, lo cierto es que vio esta pasión con una cólera y con un pesar de que daba muestras todos los días. Su hijo no temió ni su cólera ni su odio, y nada pudo obligarlo a disminuir su relación ni a ocultarla, fue preciso que el rey se acostumbrara a soportarla. Esta oposición a su voluntad le alejó aún más de él, y lo encariñó más aún con el duque de Orleans, su tercer hijo. Era un príncipe apuesto, bello, lleno de bríos y de ambición, de una juventud fogosa, que requería ser moderada,
pero que hubiera hecho de él un príncipe de gran elevación si la edad hubiera madurado su espíritu. El rango de hijo mayor que tenía el delfín, y el favor del rey de que gozaba el duque de Orleans, engendraron entre ellos una especie de emulación que llegaba hasta el odio. Esa emulación había comenzado cuando eran niños, y se había conservado siempre. Cuando el emperador vino a Francia, dio entera preferencia al duque de Orleans, sobre el delfín, que se resintió tan vivamente, que, estando el emperador en Chantilly, quiso obligar al señor conde Estebel a arrestarlo, sin esperar la orden del rey. El conde Estebel no lo quiso hacer. El rey le censuró después no haber seguido el consejo de su hijo, y, cuando lo alejó de la corte, esta razón tuvo mucha parte en ello. La división de los dos hermanos le sugirió a la duquesa de Étampes la idea de apoyarse en el señor duque de Orleans para que la sostuviera junto al rey contra la señora de Valentinois. Lo consiguió. Este príncipe, sin estar enamorado de ella, no se preocupó menos de sus intenciones que el delfín de las de la señora de Valentinois. Esto formó en la corte dos camarillas, como ya os las podéis imaginar. Pero estas intrigas no se limitaron solamente a enredos de mujeres. El emperador, que había conservado su amistad con el duque de Orleans, le había ofrecido varias veces entregarle el ducado de Milán. Las proposiciones que se hicieron después para celebrar la paz, hacían esperar que le daría las 17 provincias y que lo casaría con su hija. El delfín no deseaba ni la paz ni ese casamiento. Se sirvió del conde Estebel, a quien siempre quiso, para hacerle ver al rey qué importancia tenía no dejarle a su sucesor un hermano tan poderoso como sería el duque de Orleans con la alianza del emperador y las 17 provincias. El conde Estebel estuvo tanto más de acuerdo con el delfín cuanto que así se oponía a los propósitos de la señora de Étampes, que era su enemiga declarada, y que deseaba ardientemente la elevación del duque de Orleans. El delfín comandaba entonces el ejército del rey en Champaña y había reducido el del emperador a tal extremo, que hubiera perecido enteramente si la duquesa de Étampes, temiendo que una ventaja excesiva no nos hiciera negar la paz y la alianza del emperador con el duque de Orleans, no hubiera advertir secretamente a los enemigos de que sorprendieran a Épena y Château-Thierry, que estaban llenos de víveres. Lo hicieron y salvaron de ese modo todo su ejército. Esta duquesa no gozó mucho tiempo del éxito de su traición. Poco después el duque de Orleans murió en Farmoutiers de una especie de enfermedad contagiosa. Amaba a una de las más bellas mujeres de la corte y era correspondido. No os la nombraré, porque ha vivido después con tanta honestidad, y porque ocultó con tanto empeño la pasión que tenía por aquel príncipe, que ha merecido que se conserve su reputación. La casualidad quiso que recibiera la noticia de la muerte de su marido el mismo día que supo la del duque de Orleans, de manera que tuvo aflicción, sin tener que darse el trabajo de contenerse. El rey no sobrevivió al príncipe su hijo, murió 2 años después. Recomendó al delfín que se sirviera del cardenal de Tournon y del almirante de Annebault, y no habló del conde Estebel, que estaba entonces relegado en Chantilly. Lo primero que hizo, sin embargo, el rey, su hijo, fue llamarlo y darle el gobierno de los negocios. La señora de Étampes fue expulsada de la corte y recibió todos los malos tratos que podía esperar de una enemiga omnipotente. La duquesa de Valentinois se vengó entonces plenamente de su rival y de todos los que la habían desagradado. Su influjo pareció más absoluto sobre el espíritu del rey de lo que fuera mientras era delfín. Desde hace 12 años que este príncipe reina, ella es dueña absoluta de todas las cosas. Dispone de los cargos y de los negocios, hizo desterrar al cardenal de Tournon, al canciller Olivier y a Villeroy. Los que han querido informar al rey sobre su conducta han perecido en el empeño. El conde de Taix, gran maestre de la artillería, que no la quería, no pudo dejar de hablar de sus galanterías y sobre todo de la del conde de Brissac, de quien el rey había estado ya muy celoso. Sin embargo, ella se arregló del modo que el conde de Taix cayó en desgracia, se le quitó el cargo, y, lo que es casi increíble, se lo hizo dar al conde de Brissac, después lo ha hecho mariscal de Francia. Los celos del rey aumentaron sin embargo de tal modo que no pudo tolerar que aquel mariscal permaneciera en la corte. Pero los celos, que son agrios y violentos en los demás, son en él suaves y moderados a causa del extremado respeto que tiene por su querida, de modo que no se atrevió a alejar a su rival sino con el pretexto de darle el gobierno del Piamonte.
Ha residido allí varios años y volvió el invierno pasado con el pretexto de pedir tropas y otras cosas necesarias para el ejército que comanda. El deseo de volver a ver a la señora de Valentinois, y el temor de ser olvidado por ella, tenían quizás mucha parte en este viaje. El rey lo recibió con gran frialdad. Los señores de Guisa, que no lo quieren, pero que no se atreven a demostrarlo a causa de la señora de Valentinois, se sirvieron del señor Vidamo, que es su enemigo declarado, para impedir que obtuviera ninguna de las cosas que había ido a pedir. No era difícil perjudicarlo, el rey lo odiaba y su presencia le causaba inquietud, de manera que se vio obligado a volverse sin llevar más fruto de su viaje que el haber, quizás, atizado en el corazón de la señora de Valentinois sentimientos que la ausencia comenzaba a apagar. El rey tiene muchos otros motivos de celos, pero no los ha sabido o no se ha atrevido a quejarse de ellos. Yo no sé, hija mía, agregó la señora Deschartres, si os parecerá que os he hecho saber cosas que no deseabais conocer. Estoy muy lejos, señora, de haceros tal reproche, respondió la señora de Clevis, y, si no fuera el miedo de importunaros, os preguntaría todavía diversas circunstancias que ignoro. La pasión del señor de Nemours por la señora de Clevis fue en un principio tan violenta, que le quitó la afición y hasta el recuerdo de todas las personas que había amado, y con las que había mantenido correspondencia durante su ausencia. No buscó siquiera pretextos para romper con ellas. No tuvo paciencia para escuchar sus quejas y responder a sus reproches. La Delfina, por quien había tenido sentimientos bastante apasionados, no pudo resistir en su corazón a la señora de Clevis. Hasta su impaciencia por el viaje a Inglaterra comenzó a aminorar, y no urgía ya su partida. Iba a menudo a ver a la reina Delfina, porque la señora de Clevis acudía allí con frecuencia, y no parecía disgustarle que se imaginaran lo que habían creído respecto de sus sentimientos por aquella reina. La señora de Clevis le interesaba de tal manera que antes habría resuelto no darle muestras de su pasión que arriesgarse a que la conociese el público. No le habló siquiera al vidamo Deschartres, que era su amigo íntimo, y para el que no tenía secretos. Observó una conducta tan discreta y se condujo de tal modo que nadie le sospechó de estar enamorado de la señora de Clevis, más que el caballero de Guisa. Y ella misma difícilmente lo hubiera notado si la inclinación que sentía por él no hubiera hecho que observara con atención tan particular sus actos como para permitirle sospecharlo. No se encontró en la misma disposición para decirle a su madre lo que pensaba de los sentimientos de aquel príncipe, como le había hablado de sus otros festejantes, aunque no tenía el propósito formado de ocultárselo, sin embargo no le habló. Pero la señora Deschartres demasiado lo veía, así como la inclinación que su hija tenía por él. El conocimiento de esto le causó un dolor muy terrible, comprendía muy bien el peligro que había para aquella joven en que la amara un hombre como el señor de Nemours, por quien ella tenía inclinación. Sus sospechas respecto de esta inclinación quedaron exteriormente confirmadas por algo que sucedió pocos días después. El mariscal de Saint-André, que buscaba todas las ocasiones de lucir su magnificencia, suplicó al rey, con el pretexto de hacerle ver su casa, que acababa de ser terminada, que le hiciera el honor de ir a cenar a ella con las reinas. El mariscal deseaba también lucir ante los ojos de la señora de Clevis aquel gasto fastuoso que llegaba hasta la profusión. Algunos días antes del fijado para aquella comida, el Delfín, cuya salud era bastante delicada, se había sentido mal y no había visto a nadie. La reina, su mujer, había pasado todo el día a su lado. Por la noche, sintiéndose mejor, hizo entrar a todas las personas de calidad que estaban en la antecámara. La reina Delfina pasó a sus habitaciones, encontró en ellas a la señora de Clevis y algunas otras damas de su mayor intimidad. Como ya era bastante tarde y no estaba aún vestida, no pasó a saludar a la reina, hizo decir que no se la vería, y mandó buscar sus joyas, a fin de escoger las que llevaría al baile del mariscal de Saint-André, y para darle algunas a la señora de Clevis, a quien las había prometido. Estando entregadas a esta ocupación, llegó el príncipe de Condé. Su calidad le abría todas las puertas. La reina Delfina le dijo que sin duda venía de las habitaciones de su marido y le preguntó qué hacían allí. Se disputan con el señor de Nemours, señora, y este defiende con tanto calor la causa que sostiene, que es necesario que sea la suya. Creo que tiene alguna querida que lo inquieta cuando está en el baile,
Tan desagradable le parece para un amante el ver en la fiesta a aquella a quien ama. ¿Cómo? Repuso la delfina. El señor de Nemours no quiere que su querida vaya al baile. Yo me imaginaba que los maridos podían desear que sus mujeres no fueran, pero nunca se me había ocurrido que los amantes pudieran ser de ese parecer. El señor de Nemours se encuentra, replicó el príncipe de Condé, que el baile es lo más insoportable que existe para los amantes, ya sean amados o no lo sean. Dice que, si son amados, tienen el disgusto de serlo o menos durante varios días, que no hay mujer a quien el cuidado de sus trajes no le impida pensar en su amante, que eso las preocupa enteramente, que ese cuidado en acicalarse es para todo el mundo a la vez que para aquel a quien aman. Que cuando están en el baile quieren agradar a cuantos la miran, que, cuando están contentas de su belleza sienten una alegría cuya mayor parte no la forma el amante. Dicen también que, cuando no se es amado, se sufre más al ver a la mujer querida en una reunión. Que cuanto más la admira el público, más desgraciado se siente uno de no ser amado, que se teme siempre que su belleza haga nacer algún otro amor más feliz que el suyo. En fin, encuentra que no hay sufrimiento parecido al de ver a su amada en el baile como el saber que ella está en la fiesta, y no estar en ella. La señora de Clevis simulaba no oír lo que decía el príncipe de Condé, pero lo escuchaba con atención. Se daba cuenta fácilmente de la parte que le correspondía en la opinión que sostenía el señor de Nemours, y sobre todo en lo que decía del pesar de no asistir al baile en que estaba su amada, porque no debía ir al del mariscal de Saint-André, pues el rey lo mandaba a recibir al duque de Ferrara. La reina Delfina reía con el príncipe de Condé, y no aprobaba la opinión del señor de Nemours. No hay más que una ocasión, señora, dijo el príncipe, en que el señor de Nemours consienta que su querida vaya al baile, es cuando él lo da. Que el año pasado, cuando le dio uno a vuestra majestad, le pareció que su querida le hacía un favor en ir a él, aunque aparentemente solo os siguiera, porque es siempre hacerle un favor a un amante el ir a tomar parte en un placer que él da. Que es también una cosa agradable para un amante, que su querida lo vea dueño de un sitio en que está toda la corte, y que lo vea sabiendo hacer bien los honores. El señor de Nemours tenía razón, dijo la reina Delfina sonriendo, al aprobar que su querida fuera al baile. Había entonces tal cantidad de mujeres a quienes daba esa calidad, que, si no hubiesen ido, hubiera tenido poca concurrencia. Cuando el príncipe de Condé comenzó a contar las opiniones del señor de Nemours sobre el baile, la señora de Clevis sintió gran deseo de no ir al del mariscal de Saint-André. Fácilmente se persuadió de que no se debe ir a casa de un hombre por quien se es amada, y mucho se holgó de tener una razón de severidad para hacer una cosa que era un favor para el señor de Nemours. Llevó sin embargo el aderezo que le había dado la reina Delfina. Pero por la noche, cuando se lo mostró a su madre, le dijo que no pensaba ponérselo. Que el mariscal de Saint-André ponía tanto empeño en demostrar que estaba enamorado de ella, que no dudaba que querría también hacer creer que ella tomaría parte en la fiesta que le iba a dar al rey, y que so pretexto de hacer los honores de su casa, le haría agasajos que quizás la iban a molestar. La señora Deschartres combatió un poco la opinión de su hija, pareciéndole algo singular. Pero, viéndola que se obstinaba, la aceptó, y le dijo que era preciso que se fingiera enferma a fin de tener un pretexto para no ir, porque las razones verdaderas no serían aprobadas, y que más aún era necesario que no se las sospecharan. La señora de Clevis consintió en pasar algunos días en su casa, para no ir a un sitio en que el señor de Nemours no estaría, y éste partió sin tener el placer de saber que ella no iría. Volvió al día siguiente del baile, supo que ella no había ido. Pero, como no sabía que hubiesen repetido delante de ella la conversación en casa del Delfín, estaba muy lejos de creer que hubiera sido tan feliz como para haberle impedido que fuera. Al día siguiente, estando junto a la reina, y hallándose hablando con la Delfina, llegaron las señoras Deschartres y de Clevis y se aproximaron a aquella princesa. La señora de Clevis estaba vestida con algún descuido, como una persona que ha estado enferma, pero su rostro no estaba en armonía con aquel traje. Os encuentro tan bella, le dijo la Delfina, que me cuesta creer que hayáis estado enferma. Se me ocurre que el príncipe de Condé, al contaros la opinión del señor de Nemours sobre el baile, os persuadió de que le haríais un favor al mariscal de Saint-André yendo a su casa, y que eso fue lo que os impidió asistir.
La señora de Clevis se sonrojó al ver lo acertada que había estado la Delfina y de que dijera delante del señor de Nemours lo que había adivinado. La señora Deschartres comprendió en aquel momento por qué su hija no había querido ir al baile, y para impedir que el señor de Nemours también lo descubriera, tomó la palabra con un aire que parecía apoyarse en la verdad. Os aseguro, señora, le dijo a la Delfina, que vuestra majestad le hace más honor a mi hija del que merece. Estaba realmente enferma, y creo que, si yo no se lo hubiera impedido, no hubiera dejado de acompañaros y de mostrarse tan descompuesta como estaba, para tener el gusto de ver todo lo que hubo de extraordinario en la fiesta de anoche. La Delfina creyó lo que decía la señora Deschartres. El señor de Nemours sintió mucho que aquello pareciera cierto, sin embargo, el sonrojo de la señora de Clevis le hizo sospechar que lo que la Delfina había dicho no estaba muy lejos de la verdad. La señora de Clevis se molestó al pensar, en el primer momento, que el señor de Nemours pudiese creer que era él quien le había impedido ir a casa del mariscal de Saint-André, pero después sintió cierto pesar de que su madre le hubiese quitado por completo esa opinión. Aunque la asamblea de Cercamp hubiese sido disuelta, las negociaciones de paz habían continuado sin interrupción, y las cosas se dispusieron de tal modo que, al fin de febrero, aquella se reunió de nuevo en Cateau-Cambrésis. Los mismos diputados se congregaron allí, y la ausencia del mariscal de Saint-André libró al señor de Nemours de un gran peso, pues le temía más por el cuidado que ponía en observar a todos los que se acercaban a la señora de Clevis, que por los progresos que pudiese hacer junto a ella. La señora Deschartres no le había querido dejar ver a su hija que conocía sus sentimientos por aquel príncipe, por temor de volverse sospechosa respecto de las cosas que deseaba decirle. Un día se puso a hablar de él. Le ponderó, y mezcló muchos elogios envenenados sobre su cordura al no enamorarse y al hacer una distracción y no un afecto serio de la relación con las mujeres. No es, agregó, que no se lo haya sospechado de tener una gran pasión por la reina Delfina. Noto que va a verla muy a menudo, y os aconsejo que evitéis hablarle cuanto os sea posible, sobre todo en particular, porque tratándoos la Delfina como lo hace, pronto dirían que soy su confidente, y ya sabéis cuán desagradable es esa reputación. Soy de opinión que, si ese rumor continúa, que vayáis algo menos a casa de la Delfina, a fin de no veros mezclada en aventuras galantes. La señora de Clevis no habla oído nunca hablar del señor de Nemours y de la Delfina. Quedó muy sorprendida de lo que le dijo su madre, y de tal manera creyó que estaba enterada de lo que había pensado sobre los sentimientos de aquel príncipe, que cambió de expresión. La señora Deschartres lo notó, en ese momento llegó gente. La señora de Clevis se dirigió a sus habitaciones y se encerró en su alcoba. No se puede expresar el dolor que sintió al saber, por lo que le acababa de decir su madre, el interés que le inspiraba el duque de Nemours. No se había atrevido a confesárselo a sí misma. Vio entonces que los sentimientos que tenía por él eran los que el señor de Clevis le había pedido tanto, y vio cuán vergonzoso era sentirlos por otro que por un marido que los merecía. Se sintió ofendida y la cohibió el temor de que el señor de Nemours no la quisiera hacer servir de pretexto a la Delfina, y este pensamiento la determinó a contarle a la señora Deschartres lo que no le había dicho todavía. Al día siguiente, de mañana, fue a su cuarto para ejecutar lo que había resuelto, pero se encontró con que la señora Deschartres tenía un poco de fiebre, de manera que no le quiso hablar. Aquel malestar parecía, sin embargo, tan leve que la señora de Clevis no dejó de ir por la tarde a ver a la Delfina, que estaba en su gabinete con 2 o 3 damas que tenían mucha privanza. Estábamos hablando del señor de Nemours, le dijo la reina al verla, y nos admirábamos de cuánto ha cambiado desde su regreso de Bruselas. Antes de ir allá tenía un número infinito de queridas, y hasta era un defecto en él, pues lo mismo atendía a las que tenían mérito como a las que no lo tenían. Desde su regreso no conoce a unas ni a otras, jamás se ha visto transformación igual, hasta me parece que ha cambiado de humor y que está menos alegre que de costumbre. La señora de Clevis no respondió nada, y pensaba con vergüenza que hubiera tomado todo lo que se decía del cambio del príncipe por muestras de su pasión si no hubiese sido desengañada. Sentía alguna acritud contra la Delfina, al verla buscar razones y sorprenderse de una cosa que, sin duda, sabía mejor que nadie. No pudo dejar de hacerle sentir algo de esto, y cuando las otras señoras se alejaron se acercó a ella y le dijo con voz muy baja, «¿Lo decíais también por mí, señora,
cuando hablabais hace un instante y queríais ocultarme que sois vos quien ha hecho cambiar la conducta del señor de Nemours. Sois injusta, le dijo la delfina, bien sabéis que no tengo secretos para con vos. Es cierto que antes de ir a Bruselas el señor de Nemours tuvo, según creo, la intención de hacerme comprender que no me odiaba. Pero desde que ha regresado diríase que no se acuerda siquiera de las cosas que hizo, y confieso que tengo curiosidad de saber qué es lo que lo ha hecho cambiar. Será muy difícil que no lo descubra, agregó. El vidamo Deschartres, que es su íntimo amigo, está enamorado de una persona sobre la que tengo cierto poder, y sabré por ese medio qué es lo que ha determinado este cambio. La delfina habló con un acento que persuadió a la señora de Clevis, y a pesar suyo se encontró en un estado más tranquilo y grato que aquel en que se encontraba antes. Cuando volvió a ver a su madre supo que ésta estaba mucho peor que como la había dejado. La fiebre era más alta, y los días siguientes aumentó de tal modo, que parecía que se trataba de una enfermedad grave. La señora de Clevis estaba profundamente afligida, no salía de la alcoba de su madre. El señor de Clevis pasaba allí también todos los días, por el interés que le inspiraba la señora Deschartres, y por impedir que su mujer se entregara a la tristeza, y además para tener el gusto de verla, su pasión no había disminuido. El señor de Nemours, que siempre había sido muy amigo suyo, no había cesado de demostrárselo desde su regreso de Bruselas. Durante la enfermedad de la señora Deschartres, aquel príncipe encontró el medio de ver varias veces a la señora de Clevis, simulando visitas a su marido, o de ir a buscarle para salir de paseo. A veces se presentaba cuando estaba seguro de no encontrarle. Y, con el pretexto de esperarle, permanecía en la antecámara de la señora Deschartres, en la que había siempre algunas personas de calidad. La señora de Clevis iba allí con frecuencia, y, aunque estuviese afligida, no le parecía por esto menos bella al señor de Nemours. Le hacía ver cuánto interés se tomaba por su aflicción, y le hablaba con un aire tan dulce y tan sumiso, que la persuadía fácilmente que no era de la delfina de quien estaba enamorado. No podía evitar la turbación al verle, ni tampoco un sentimiento de placer. Pero, cuando no lo veía, y pensaba que ese encanto que sentía al mirarle era el principio de las pasiones, poco faltaba para que creyera odiarlo, a causa del dolor que le causaba aquel pensamiento. La señora Deschartres empeoró tan considerablemente que se comenzó a desesperar de su vida. Oyó lo que los médicos le dijeron del peligro en que estaba con un valor digno de su virtud y de su piedad. Después que hubieron salido aquellos, hizo retirar a todos los presentes y llamar a la señora de Clevis. Es preciso que nos separemos, hija mía, le dijo, extendiéndole la mano. El peligro en que os dejo y la necesidad que tenéis de mí aumentan el disgusto con que os voy a dejar. ¿Tenéis alguna inclinación por el señor de Nemours? No os pido que me lo confeséis, ya no estoy en estado de servirme de vuestra sinceridad para conduciros. Hace ya mucho tiempo que descubrí esa inclinación, pero no os quise hablar antes por temor de haceroslo notar a vos misma. Ahora, bastante lo conocéis, estáis en el borde del precipicio, serán necesarios grandes esfuerzos y grandes violencias para que os contengáis. Pensad en lo que debéis a vuestro marido, pensad en lo que os debéis a vos misma, y pensad que vais a perder esa reputación que habéis adquirido y que tanto os he deseado. Tened energía y valor, hija mía, retiraos de la corte, obligad a vuestro marido a que os lleve lejos. No temáis tomar resoluciones demasiado ásperas y demasiado difíciles, por atroces que os parezcan al principio, serán más suaves en sus consecuencias que las desgracias de una galantería. Si otras razones que las de la virtud y de vuestro deber pudieran obligaros a lo que deseo, os diría que, si algo será capaz de turbar la felicidad que espero al salir de este mundo, sería veros caer como las demás mujeres. Pero si esta desgracia tiene que sucederos, recibiré la muerte con alegría, para no presenciarla. La señora de Clevis se deshacía en lágrimas sobre la mano de su madre, que tenía oprimida entre las suyas. La señora Deschartres, sintiéndose enternecida ella misma, adiós, hija mía, le dijo, terminemos una conversación que nos conmueve demasiado a las dos, y acordaos, si podéis, de todo lo que acabo de deciros. Se volvió sobre el otro costado al terminar estas palabras, y le ordenó a su hija que llamara a sus camareras, sin querer escucharla ni decir nada más. La señora de Clevis salió de la alcoba de su madre en el estado que se puede imaginar,
y la señora Deschartres no pensó ya más que en prepararse para la muerte. Vivió aún 2 días, durante los cuales no quiso ver a su hija, que era la única cosa a que se sentía vinculada. La señora de Clevis estaba en una aflicción extrema, su marido no se separaba de su lado, y cuando la señora Deschartres hubo expirado, la llevó consigo al campo, para alejarla de un sitio que no hacía más que agravar su dolor. Jamás se vio otro igual. Si bien el cariño y la gratitud entraban por mucho en ello, la necesidad que, según se lo advertía su propio instinto, tenía de su madre para defenderse contra el señor de Nemours contribuía no poco a causar tan honda pena. Se sentía desgraciada al verse abandonada a sí misma, en un momento en que era tan poco dueña de sus sentimientos, y en el que hubiera deseado tanto el contar con alguien que pudiera compadecerla y darle fuerzas. La manera como el señor de Clevis se conducía para con ella, la hacía desear más intensamente que nunca el no faltarle en nada de lo que le debía. Le demostraba también más amistad y más cariño del que le mostraba antes. Quería que no se separase de ella y se imaginaba que a fuerza de apegarse a él la defendería contra el señor de Nemours. Este príncipe fue a ver al señor de Clevis en el campo. Pero fue inútil su empeño por hacer una visita a la señora de Clevis, porque ésta no quiso recibirlo, y comprendiendo muy bien que no podría verlo sin encontrarlo agradable, había tomado la firme resolución de no hacerlo y de evitar todas las ocasiones que dependieran de ella. El señor de Clevis vino a París para concurrir a la corte, y le prometió a su mujer que regresaría al día siguiente. No volvió, sin embargo, sino 2 días después. Os esperé ayer todo el día, le dijo la señora de Clevis, cuando llegó. Y tengo que reprocharos por no haber venido como me lo prometisteis. Ya sabéis que si podía sentir una nueva aflicción en el estado en que estoy, era la muerte de la señora de Tournon, que he sabido esta mañana. Me hubiera afectado aunque no la hubiese conocido. Es siempre una cosa digna de piedad que una mujer joven y bella como era dicha señora haya muerto en el corto espacio de 2 días, pero, además, era una de las personas que más me agradaban y que parecía tener tanto juicio como mérito. Sentí mucho no poder regresar ayer, respondió el señor de Clevis, pero era tan necesario para consolar a un desdichado, que me fue imposible dejarle. En cuanto a la señora de Tournon, os aconsejo que no os aflijáis, si la deploráis como a una mujer llena de juicio y digna de vuestra estima. Me sorprendéis, repuso la señora de Clevis, pues os he oído decir varias veces que no había mujer en la corte a quien estimarais tanto. Es cierto, le respondió, pero las mujeres son incomprensibles, y cuando pienso en ellas, me considero tan dichoso con poseeros, que no puedo admirarlo bastante mi felicidad. Me estimáis en más de lo que valgo, replicó la señora de Clevis suspirando, y todavía no es hora de que me juzguéis digna de vos. Decidme, os lo ruego, ¿qué es lo que os ha desengañado respecto de la señora de Tournon? Hace mucho tiempo que lo estaba, le contestó, y que sé que amaba al conde de Sancerre, a quien daba esperanzas de que casaría con ella. Me cuesta creer, interrumpió la señora de Clevis, que la señora de Tournon, después de la adversión tan extraordinaria que ha demostrado por el matrimonio desde que enviudó, y después de las declaraciones públicas que ha hecho de no volver a casarse jamás, haya dado esperanzas a Sancerre. Si no se las hubiera dado más que a él, replicó el señor de Clevis, no habría de qué sorprenderse, pero lo más extraño es que se las daba también a Stouffville al mismo tiempo, y voy a haceros conocer toda esta historia. Fin de la primera parte.